Señora Herrero. Gracias, señor presidente. Señorías, realmente estamos preocupados en nuestro grupo parlamentario por esta cuestión, por las fechas en las que nos encontramos, porque se trata de un asunto que pone en jaque la supervivencia del empleo de no solo una localidad, sino de una zona, porque viven fundamentalmente, y para ellos es fundamental, valga la redundancia, de lo que supone la central térmica y de lo que supone también todo lo que son las explotaciones mineras. Por tanto, me gustaría sensibilizar a todos, si es que hay alguien que todavía no está sensibilizado con esta cuestión, para que podamos llegar a un acuerdo unánime, como muchos otros acuerdos que hemos alcanzado en estas Cortes en otras legislaturas, para favorecer pues que podamos hacer lo posible para que se hagan las inversiones en la central térmica. Por eso hemos presentado una enmienda que ponga de manifiesto cuál es el fin y cuál es el objetivo de que se hagan estas inversiones en la central. Y es que el objetivo tiene que ser que se asegure que el carbón autóctono tenga la prioridad en las necesidades de la central para mantener el empleo del sector y garantizar la continuidad de las explotaciones de las comarcas mineras. Si no, pues estaría muy bien que se cumpliera con las directrices medioambientales, pero el objetivo y el fin fundamental, desde luego, que nos tiene que mover es que se garantice esa continuidad de las explotaciones y del empleo en este sector. Hay numerosos antecedentes en estas Cortes que hemos debatido sobre esto, pero sobre todo quiero hacer mención de las dos proposiciones no de ley que se aprobaron por acuerdo de una amplísima mayoría, sino de todos, en febrero de 2014. El Partido Aragonés planteó ahí sus enmiendas, unas enmiendas constructivas que fueron admitidas y que se plasmaron en ese acuerdo. Y quiero dejar constancia y subrayar que el Gobierno de Aragón no tiene responsabilidad ni competencia en esta cuestión. No la tiene. No la tiene y, a pesar de no tenerla, ha hecho siempre lo que ha podido y lo que no ha podido lo ha intentado hacer también, a veces públicamente y muchas otras privadamente, en favor de esta cuestión, en favor de la minería y en favor de que la central siga existiendo por muchos años en Andorra. Y aquí, desde luego, el presidente de mi partido político, don Arturo Aliaga, saben que, estando como de consejero en el Gobierno de Aragón y, como digo, sin ser su responsabilidad y sin ser su competencia, se ha dejado la piel por luchar por las comarcas mineras, por la minería y por la central térmica de Andorra. Ahí ha habido una defensa a ultranza tanto del carbón como de la central, en Bruselas, en el Eurocall, en Europa, defendiendo los decretos de restricción de suministro y, en definitiva, se han conseguido muchas veces algunas decisiones, frenar algunas medidas y tomar otras que, de otra manera, pues no sé si se hubiera hecho. Y, además, es más, sin ser su competencia, después de los varapalos que ha sufrido también esta zona, porque quiero recordar que del primer plan Miner al segundo plan Miner, cuando se cambia en el año 2006, el nuevo plan Miner, ahí sufre un gran varapalo Aragón por los fondos que venían destinados de este plan Miner. Se aprueba una serie de medidas y un plan alternativo adicional para el desarrollo de las cuencas mineras destinado a infraestructuras. Les recuerdo que en el año 2011 se habían dejado colgados sin firmar algunos convenios con algunas localidades en infraestructuras, pero también el mini-miner, para avales, ayudas a pymes, etcétera. En definitiva, casi 30 millones que ha destinado el Gobierno de Aragón por compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de esas localidades y de esa zona, porque lo consideramos fundamental para la supervivencia de estos pueblos. Ya digo, no como responsabilidad. Por tanto, es fundamental para Teruel y para Aragón. Les quiero recordar que el 30% del carbón nacional es carbón de Teruel, que el 29% de la electricidad producida con carbón en España se produce en Teruel y que han puesto también encima de la mesa algunos datos económicos que yo creo que no dejan lugar a dudas. Por tanto, señorías, espero que acepten nuestra enmienda, que logremos un acuerdo entre todos, y yo le pediría al Gobierno de Aragón que, en lo que esté en su mano, aunque no sea responsabilidad, desde luego que se lo traslade al Gobierno central, que hagan lo posible, pero sí le diría, me gustaría que estuviera aquí el señor Lambán, porque yo creo que si por una parte se intenta convencer a Endesa de que inviertan en esta central por todas las razones que aquí se han esgrimido,
y por otro lado se les está hablando de los impuestos a las hidroeléctricas, pues yo no sé, pero igual en la misma conversación, si van a convencerle, señor consejero de Presidencia, usted, aunque no esté el señor Lambán, está usted aquí, yo le dejo esto encima de la mesa para que lo reflexione. Igual en la misma conversación intenten no hablarlo y, si es posible, no lo hagan. Gracias. Gracias, señora Herrero. Por el Grupo Mixto, la señora Luquín tiene la palabra.